antes de presentar a nuestra querida invitada que tenemos hoy y que sé que por ella es mucha más gente de la que normalmente tenemos, quiero nada más recordarles si nos hacen favor de mantener el micrófono apagado para que no se vicie el sonido, y los comentarios que quieran, las preguntas que quieran hacer, si las hacen por el chat, porque sí vamos a dar tiempo para que haya esta interacción, que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo lo que queremos es ver lo que nos va a compartir la maestra Magdalena. Magdalena Loreley Villarán Figuerola. Ella nació en Lima, Perú, pero reside en México desde 1990. Estudió la licenciatura en Educación Artística en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ESAI, y también después estudió la maestría en Investigación de la Danza en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes. Magdalena es bailarina, investigadora y maestra de danzas históricas, particularmente de Renacimiento, barroco francés, barroco español y danzas de los virreinatos latinoamericanos. De 1997 a 2007 formó parte del grupo de danzas del Renacimiento y del Barroco, dirigido por el maestro Alan Starr. Fue bailarina, coreógrafa, asistente del director y maestra interna. Ha coreografiado y bailado con varios maestros importantes. Fue coreógrafa del video La Última Princesa Inca, dirigida por Ana de Orbegoso, y para la ópera Romeo y Julieta, de Gounod, dirigida por Raúl Falcó y presentada en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales, de los que destaco solo algunas, con permiso de la maestra Magdalena, para no ocupar mucho tiempo. La danza virreinal Entre Dos Mundos, que lo presentó en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Cómo escribir la danza, que fue en el tercer encuentro de investigación sobre educación en danza del INBA. La danza en la vida cotidiana de los virreinatos latinoamericanos en el Festival de Música Antigua en el Museo Nacional del Virreinato. Y más recientemente, el manuscrito de Chalco, presencia europea en las danzas de salón de México en el siglo XVIII. Esto fue como parte del primer encuentro internacional de danzas del pasado, el año pasado justamente, donde participó además como parte del comité organizador y fue presidenta del comité académico. Magdalena ha publicado en la revista digital Interdanza del INBA, en la revista Puente, publicación del Colegio de Ingenieros del Perú, en la revista Abuela Pluma de Lima, en el libro México Coreográfico y en la revista Ansible, también de Lima, Perú. Pues nos da mucho gusto tener en esta ocasión a María Elena para que nos dé una plática. Bienvenida, Magdalena, perdón, muchas gracias. Una cosa más que les voy a decir, la maestra nos va a hacer una presentación para que ustedes puedan tener más visión. Pueden, cuando esté en la presentación, mueven su ratón alrededor y aparece una tachuelita. En esa tachuelita lo fijan para que puedan verla más grande, o fijan también cuando la maestra esté hablando para que puedan las demás caritas se vayan haciendo pequeñas, pero ustedes puedan, no pierdan la visión de lo que están hablando. Un detalle más, pueden ampliar donde están los tres puntitos en la parte de abajo, tienen diseño y ahí lo pueden cambiar con un mosaico y aumentar el mayor número para que puedan, si quieren, ver la mayor cantidad de personas conectadas. Pues bueno, ya con todas estas indicaciones, Magdalena, muchas gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros en esta ocasión y pues todo tuyo, tema. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a Ana Lilia Arias por la invitación, a Kena, que fue la que nos contactó, Así es. Y a todos ustedes que están presentes en esta conferencia. Yo voy a hacer una presentación primero con imágenes, porque quiero mostrarles un panorama de las publicaciones más importantes que ha habido de danza
durante el Renacimiento y el Barroco, que es la época a la que yo me dedico, mi especialidad. No voy a hablar de todos los documentos, solamente de los más importantes, y voy a ir explicando más o menos el origen de cada uno y el contexto en el cual se aparecieron. Y al final voy a hacer un breve análisis de la presencia del libro, de la importancia del libro de danza, el porqué de la presencia de estos textos. Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí está. ¿Sí la pueden ver? Va, apenas. Ya está. Ok. Bueno. Entonces, para empezar, me gustaría... Ay, ahora no corre no corre la imagen. ¿Cómo hago? Directamente con la computadora, ¿no? No, a ver. Ahí está. Ok, un brevísimo ejercicio, nada más para que ustedes se aproximen a el mundo de la reconstrucción. Cómo ponemos la danza en palabras y cómo luego, a partir de las palabras, volvemos a reconstruir la danza. Esta es una breve descripción de un paso de danza de un libro español. Los que quieran, los que en su casa, en el espacio donde están, quieran hacerlo y tengan espacio, les pido que traten de realizar este paso. Salto y encaje. El salto y encaje es algo violento. Al decir violento se refiere a que es brusco. Compónese de dos movimientos, que son saltar con el pie hacia atrás y encajar el otro detrás del pie que saltó, poniendo la punta del pie que hace el encaje en la medianía del que hizo el salto. Entonces, ya leyendo esto, podemos intuir un poco lo difícil que es poner un movimiento, describir un movimiento y sobre todo un movimiento de danza en palabras y luego regresarlo al movimiento. A la hora de hacer reconstrucción trabajamos sobre todo con este tipo de textos. Bueno, voy a empezar hablando de el manuscrito de Bruselas. Este manuscrito es una joya, es una verdadera joya. Es de fines del siglo XV, está hecho en pergamino negro y todas las letras y las notas y los ornamentos que ven ahí son de oro y plata. Para que ustedes vean un poco la importancia de los textos de danza en esta época, que es cuando se empezó a escribir la danza. Los primeros, los más antiguos documentos son del siglo XV. Entonces tenemos dos focos, tenemos Francia-Borgoña y tenemos Italia. Voy a empezar con Francia-Borgoña, el manuscrito de Bruselas, que acabamos de ver, también llamado manuscrito de Margarita de Austria, que es alrededor de 1492. En este manuscrito se describen 4 pasos. Lo que están viendo aquí es un negativo de la imagen, ¿no? Porque el positivo está en negro. Entonces, por ejemplo, para que vean cómo está descrito, dice, et premièrement, o sea, primeramente, une démarche seule, o sea, una démarche, se doit faire du pied destre. Se debe hacer con el pie derecho en reculant, o sea, retrocediendo. Et s'appelle démarche pour ce qu'on recule. Se llama démarche porque uno retrocede. Es como decir, se llama retroceso porque uno retrocede. Et se doit faire en élevant son corps, se debe hacer elevando el cuerpo,
et reculer le pied destre près de l'autre pied. O sea, retroceder el pie derecho cerca del otro pie. Y la segunda es lo mismo con el izquierdo, el senestre, y el tercero con el destro, otra vez. O sea, esta es una descripción de un paso. Aquí lo que vemos es la partitura con estas letritas que están aquí abajo. Cada letra representa un paso. Esta R es la reverencia, la B es el branle, estas dos S son dos sencillos que siempre iban en pares. Estos son 5 Ds que representan al double. Otra vez dos sencillos. Y estas 3 que son Rs son la démarche. Como la D ya estaba ocupada en el doble, entonces a la démarche le pusieron R. Y cada uno de estos corresponde con estas que no son notas, sino neumas. Esto es una escritura musical medieval. Lo que vemos aquí en la imagen anterior ya es una escritura musical moderna. Lo que pasa es que el manuscrito de Bruselas consigna danzas que vienen desde el medioevo y al final agrega unas cuantas danzas que tienen ya una estructura moderna, digamos. Luego tenemos el otro libro, este sí es un libro impreso de París, escrito en París, impreso en París, y es de alrededor de 1485. Aquí les he puesto el colofón, que es la última página, donde dice, si finissent les règles de danser, o sea, aquí terminan las reglas de danzar. Y abajo dice, nouvellement imprimées, o sea, recientemente impresas, a París, au Mont Saint-Hilaire, par Michel Toulouse. Michel Toulouse es el editor. En París, en el Monte San Hilario, por Michel Toulouse. Se sabe que el taller de impresión de Michel Toulouse estuvo en el Monte San Hilario entre 1485 y 1488. Por eso podemos fechar con aproximación este libro. Este es un incunable, solo queda un ejemplar que está en la Biblioteca de Londres. Entonces, eso al final lo voy a discutir un poco, pero es bien curioso, bien inquietante, que a pocos años de inventada la imprenta, un editor se hubiera arriesgado a publicar un libro de danza. Las danzas y todo el contenido de este libro son casi idénticos a los de manuscrito de Bruselas, salvo por estas danzas más modernas que les mencioné. Lo cual ha hecho pensar o que el manuscrito de Bruselas es copia de este, o que ambos son copia de un texto anterior perdido. Hay otros manuscritos, hay otros textos que no voy a mencionar porque son pequeños. Este es el único que voy a mencionar por un detalle que es muy interesante. Este son 3 páginas que están dentro de un legajo con más papeles y con más textos. Y bueno, ya saben que en esa época el papel era carísimo, entonces no se podía desperdiciar una hoja en blanco, ¿no? Entonces, cuando había una hoja en blanco, aprovechaban para escribir otra cosa. Lo que es bien interesante de este manuscrito que se ha encontrado en España, es que la persona que lo escribió trató de inventar un sistema, un código para consignar los pasos. Estos que parecen un 3 son las reprises. Estas 2 líneas son 2 sencillos. Estas 3 líneas es un doble. Otra vez 2 sencillos. Reprise, branle. Es el primer ejemplo de una especie de taquigrafía, digamos, ¿sí? Esto se va a retomar luego, 250 años después, en un libro que vamos a ver luego. Entonces, todo esto representa
la danza de Francia y España. Francia y España estaban ligadas por alianza matrimonial. Se ve que se bailaba más o menos lo mismo. Vamos a ir ahora a Italia. Los documentos italianos son anteriores. Los he puesto ahora porque, a pesar de que son anteriores, representan el primer cambio importante en la danza cortesana. Todo esto que estamos viendo es danza cortesana, que era la única que se escribía, porque obviamente el pueblo no sabía leer ni escribir, entonces los únicos que escribían eran los que estaban en las cortes. Tenemos dos maestros importantes que escriben en esta época, que son Domenico da Piacenza, que es el primer coreógrafo conocido. Todas las demás danzas que hemos visto antes son anónimas, no se sabe de quién son recopilaciones de danzas que se bailaban. Domenico es el primer coreógrafo y las danzas que él consigna en este manuscrito son el primer ejemplo realmente de coreografía, porque las danzas que se bailaban antes, que son restos de la Edad Media, eran danzas de pareja procesionales, eran danzas que hacían una pareja tras otra y hacían un círculo en la sala, no había diseño. Y las danzas italianas del siglo XV, que son, como pueden ver, de mediados del siglo XV, ya tienen diseño, tienen música compuesta especialmente, tienen cambios de ritmos al interior de la danza, cosa que también es una novedad. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un ballo, que se llamaba ballo a estas coreografías. Ballo due uomini, due donne. O sea, 2 hombres y 2 mujeres. Son coreografías, ya no son parejas que bailan lo mismo, sino pueden ser 2 parejas, un trío, 3 parejas, 4 parejas. Tienen un diseño especial para cada danza. Lo interesante además de Domenico, bueno, de los italianos en general, es que consignan también reglas de interpretación. Esta es una muy bella, cuando habla de fantasmata. Él dice que el bailarín debe entender lo que es la fantasmata, que consiste en entender la misura, o sea, el tiempo. En cada tempo, uno parece haber visto la cabeza de la medusa y ser de piedra, y en un instante tomar vuelo como un halcón hambriento. O sea, uno al bailar tiene que tener acentos, y eso es una indicación de interpretación en una época tan temprana como esta. Tiene otras indicaciones parecidas, que son todas muy poéticas además. El otro maestro importante de la época es Guglielmo Hebreo, que era un judío que se convirtió al cristianismo y se cambió el nombre y se bautizó como Giovanni Ambrosio. Él hizo un manuscrito que sí está fechado, porque es el único manuscrito que está terminado. El manuscrito de Domenico está, digamos, en borrador. El manuscrito de Guglielmo está terminado. De hecho, se sabe cuál fue el calígrafo que lo pasó en limpio. Era un famoso calígrafo de la época, Pagano de Rho. Y cuando se bautizó y se cambió el nombre, hizo otra copia con el nombre cristiano, y además hay alrededor de 7 copias parciales. En esta época, y bueno, ustedes, los especialistas en edición, saben esto, un libro era una pieza de lujo, era una pieza única, y entonces las copias se hacían con permiso, ¿no? O sea, el señor de Módena mandaba a su copista, su calígrafo, a la biblioteca del duque de Milán, le pedía permiso para copiar tal libro, y el copista se sentaba en la biblioteca y lo copiaba. Y entonces, de este libro de Guglielmo Hebreo, que se llama De Pratica Seu Arte Tripudi, hay 7 copias parciales. O sea, no copió el libro entero, sino copió, por decirte, quiero tal, tal, tal y tal danzas. Se las copia.
y estas copias parciales están en diferentes bibliotecas italianas. En este momento, el foco, el centro de la creación dancística está en Italia. Y en el siglo siguiente sigue estando en Italia. Italia fue el centro de la creación dancística durante el siglo XV y el siglo XVI. En el siglo XVI empieza a haber ya una gran producción de libros de danza, ya impreso, ¿no? Ya con la imprenta funcionando en todas partes. Hay varios, yo voy a hablar nada más de dos maestros, que son Fabrizio Caroso y el siguiente. Aquí tenemos la carátula de uno de los libros de Caroso, que es Il Ballerino, que está hecho en Venecia en 1581. Venecia era un centro importante de publicación, sobre todo de música, ¿sí? Y bueno, y este libro fue impreso en Venecia. En Nobiltadi Dame hay una primera parte dedicada a reglas de comportamiento. Esto es bien interesante cuando vemos los libros de danza italianos, porque ellos, así como Domenico, habla de interpretación y habla también de toda una serie de descripciones que tienen que ver con poesía. En el siglo XVI empieza a haber reglas de comportamiento en los libros de danza. O sea, el maestro de danza era también maestro de modales, por decirlo de una manera, de cómo comportarse, cómo moverse, cómo entrar a saludar, cómo sacar a bailar a la dama, cómo sentarse. Entonces tiene toda una primera parte donde da indicaciones de eso, para hombres y mujeres. Hay una explicación muy, muy divertida cuando le dice a la dama cómo debe sentarse, por ejemplo. Entonces dice, cuando una dama se sienta, debe cuidar de que la cola de su vestido quede debajo de la silla. Porque imagínense que en esa época el vestido de la mujer tenía una cola como de 40, 50 centímetros. Entonces la mujer al sentarse debía moverse de tal manera que la cola quedara abajo. Y dice, si no, se van a ver como aquellas que una vez sentadas empiezan a jalar con el pie la cola para esconderla y parecen gatos arañando la arena. Tiene ese tipo de indicaciones que son muy graciosas y muy ilustrativas de la manera de pensar, de la manera de hablar. De verdad son textos bien interesantes de leer. Luego, el otro autor del siglo XVI, importante, es Cesare Negri. Si ustedes se fijan, los libros, los textos, los documentos del siglo XV están en la segunda mitad del siglo XV. Y luego los del siglo XVI están al final del siglo XVI. En el medio no hay nada. Yo tengo la idea de que los libros de danza se escribían cuando ya la técnica estaba acabada, porque la técnica que se bailaba en el siglo XVI es muy diferente a la del siglo XV. Entonces, hay unos 80 años en los cuales los maestros empiezan a innovar, empiezan a inventar nuevos pasos, inventar nuevas coreografías, y cuando ya está más o menos armado todo, publican. El libro de Negri tiene una relación de maestros italianos y son un montón de maestros. O sea, ahí nos damos cuenta de la importancia de la danza en la sociedad, porque la cantidad de maestros solamente en Milán, y este libro está publicado en Milán, es enorme. Entonces ahí podemos imaginarnos la cantidad de gente que estaba tomando clases de danza y que estaba comprando los libros para aprender las danzas. Estos son ejemplos de ilustraciones en los libros de Caroso y de Negri. Este está muy divertido porque vemos cómo el estudiante, además Negri lo aconseja, ¿no? Para practicar el salto y la batería,
es bueno apoyarse en una silla o en una mesa para poder sostenerse mientras uno trabaja el movimiento de las piernas. Y miren acá cómo están vestidos. Con este vestido bailaban y vivían. El hombre bailaba con capa, sombrero y espada corta. Por eso es que al bailar el hombre generalmente se ponía la mano en la cintura para sostener la espada, para que la espada no anduviera haciéndose, ¿no? Sobre todo en los saltos. Luego vamos, igual, estamos en el siglo XVI en Inglaterra. En Inglaterra hay una colección de manuscritos que se llaman manuscritos de los Inns of Court, que abarcan casi un poco más de un siglo. Son manuscritos de los Inns of Court. Los Inns of Court eran las escuelas de derecho para la gente de la alta burguesía, que además eran internados. O sea, los estudiantes de derecho vivían en los inns, por eso se llaman inns. Y ahí había toda una serie de ceremonias y reuniones que se ejecutaban en fechas señaladas, y siempre había danza. Estos manuscritos no solo hablan de danza, hablan de muchas cosas, de todas las actividades que se hacían en los inns, pero hay 7 manuscritos que hablan de danza. Y estos 7 manuscritos son muy parecidos entre sí, tanto en las danzas como en el orden de las danzas, lo cual nos muestra que estas ceremonias tenían un orden específico, o sea, cuando entraban bailaban tal cosa, después bailaban esto, después bailaban lo otro. Y ahí tenemos ejemplos de las measures, que son danzas típicamente inglesas. Eso se bailó solo en Inglaterra. Y las Almains, que son de origen alemán, pero la Almaina en Inglaterra se volvió parte de todo este repertorio de danza inglesa. Y luego había pavanas, que es una danza italiana, courante, que también es italiana, pero luego evolucionó. En fin, la courante era, en los Inns of Court es más bien una danza teatral. Luego tenemos este libro que es muy importante, que es el único libro francés de la época, y es el único que registra danzas populares. Por eso es realmente muy importante, porque es el único vestigio de danza popular del siglo XVI. Este libro, bueno, este facsímil que yo muestro aquí es de la tercera edición, ¿sí? Es 1596, pero la primera edición es de 1588, con reediciones. Estos libros luego tenían muchísimo éxito y se reeditaban. Como les decía, él consigna danzas populares y consigna las danzas de moda, que eran básicamente la pavana, la gallarda y la courante. La primera parte habla de música, porque el nombre, el verdadero nombre de Armand es Jehan Tabouron, que sugiere su origen como percusionista. Entonces, él toda la primera parte del libro pone indicaciones de cómo tocar el tambor y la flauta para las danzas, y da indicaciones de ritmo. Y esto está publicado en Longhorn. Él en su libro además dice que estas danzas que él está mostrando aquí son danzas que él bailó o vio en su juventud. Él escribe el libro cuando tiene ya como 70 años. Y este es el ejemplo de cómo él consigna. Es bien interesante porque él describe movimientos, no pasos, sino movimientos. Por ejemplo, en este caso, tenemos el pied croisé droit, o sea, pie cruzado derecho, pied croisé gauche. Entonces, este nombre de paso, luego lo utiliza para mostrar la coreografía. En este caso es un branle charlotte, o sea, es una danza popular.
Brun. Y entonces aquí corresponde con la música. Entonces, tan, tan, un pied élargi. Tan, tan, un pied droit approché. Pied élargi, pied joint, y todos estos cuatro forman un doble. El doble, que es el mismo que viene desde el siglo XV, es un paso que consta de 3 pasos. Se llama doble, pero son 3 pasos. Posiblemente eso viene de la esgrima, porque era doble con derecho o doble con izquierdo. Son 3 pasos. Y este luego, en el barroco, se va a convertir en el fleuret o pas de Beauvais. Luego tenemos un libro en el siglo XVII, ya estamos en el siglo XVII, un libro español. Es una de las pocas fuentes de danza española. Los españoles casi no escribieron nada hasta este momento, salvo estos manuscritos de Cervera y otro más que son del siglo XV, pero realmente el libro de danza, este es el primero. Hay otros textos manuscritos españoles de esta época que son los que sirven para reconstruir las danzas del siglo de oro, lo que se llama el barroco español o danzas del siglo de oro. Esto está impreso en Sevilla en 1642. Las explicaciones también son muy divertidas, como describe los pasos. Y son pasos únicos, no se parecen, tienen un poco la herencia italiana del siglo anterior, pero son realmente, la danza española es bien diferente. Luego tenemos este libro francés, que es de principios, Apologie de la danse, que es este. Pero hay otro, que es un manuscrito, que se llama Louange de la danse, que en realidad es un plagio. Ese es el primer plagio registrado en un libro de danza. O sea, ¿sí? ¿Sigo? Deleuze fue a Londres en 1620. En Londres había muchos maestros de danza franceses. Entonces él se contactó con su compatriota, que era Montagu, que estaba muy bien relacionado con la nobleza inglesa, le dio su manuscrito y le pidió que lo ayudara a publicarlo, y Montagu lo que hizo fue copiárselo. Manuscrito, ¿no? Y se lo dedicó al duque de Buckingham. Entonces, bueno, Deleuze protestó, reclamó, y al final se regresó a París y lo publicó en París, en 1623. Apologie de la danse, la parfaite méthode de l'enseigner, o sea, el perfecto método para enseñarlo a caballeros y a damas. Las descripciones de este libro también son ambiguas, pero es el primer libro que nos muestra ya un cambio en la técnica, en la danza francesa. A partir del siglo XVII, Francia se vuelve el foco de creación de danza. Antes había sido Italia, ahora el centro de la danza se va a Francia. Y eso seguramente es debido a Catalina de Medici, que era una italiana que fue reina de Francia y que se llevó, en el siglo anterior, se llevó toda su corte, se llevó peluqueros, cocineros, modistas y maestros de danza. Entonces ella llevó a Francia la danza italiana y organizaba estos grandes eventos políticos, ¿no? O sea, la danza y el arte en general era una manera de mostrar el poder y era una herramienta política, porque siempre había alusión a los personajes de la corte, a los personajes de la realeza, y se armaban todas estas espectáculos realmente fastuosos, donde había danza, había poesía, música, eran espectáculos que duraban 3 días, ¿no? O sea, el primer día se hacía una cosa, el segundo otra y así. Luego, tenemos Inglaterra, seguimos en el siglo XVII, tenemos la country dance. La country dance es un género
típicamente inglés. Es una danza, es un género también de origen popular, de ahí el nombre, es danza de campo. Y en 1651, este editor, que este también es un editor, John Playford, publica el primer libro de Country Dances, que fue un éxito total, y hay varias ediciones de este libro que se llama The English Dancing Master. Primero John Playford, después su hijo, y después, cuando murió el hijo, el que se quedó con la imprenta siguió publicando libros de country dance. A lo largo de 100 años, más o menos, siguieron publicando libros de este libro de country dances, aparte de otros muchos publicados en Inglaterra y en Escocia. Pero este fue el primero. Lo que hace Playford, que es muy ingenioso, la country dance tiene una estructura muy específica que también va evolucionando. Sabemos que la country dance se practicaba desde el siglo anterior, solo que no hay registros, pero su estructura fue evolucionando. Al principio eran danzas o circulares o de 2 parejas, 3 parejas o 4 parejas que tenían una estructura cerrada. O sea, empezaba la danza, tenía una línea melódica donde se hacían las primeras partes, una A, digamos, A, B, A, B, A, B. Entonces, aquí lo que indica es cómo, por ejemplo, lead up all a double, o sea, todos diríjanse hacia adelante, o sea, hacia el frente, con un doble hacia adelante y un doble hacia atrás. Set and turn, single. O sea, set and turn también es una figura muy típica de la country dance. Y luego, en la segunda parte, o sea, en la B, se hacían toda una serie de figuras que son las que le dan a la country dance su característica, que es cruzarse, abrir, hacer un círculo, hacer una cadena, o sea, toda la variedad de figuras que se hacían en la country dance, y terminaba, o sea, se repetía, se hacía la A con su B, otra vez la A, se repetía la B, la A y se repetía la B, y todas tenían esa estructura cerrada. Con el tiempo, ya para el siglo siguiente, bueno, para fines, en realidad, para fines del 17, la danza se vuelve una danza progresiva, o sea, todas las parejas que quieran bailar se ponen una atrás de la otra y empiezan a bailar de 2 en 2. O sea, 2 parejas bailan entre sí, 2 parejas bailan entre sí, así, y conforme termina la música, termina toda la danza, la pareja que estaba en el puesto 1 pasa a la siguiente y así van progresando. Cada vez que se repite, avanzan un lugar. Y los que están en la posición 2 avanzan un lugar de regreso. Entonces, al final, todos terminan bailando con todos. Y esta forma de country dance causó sensación en Francia. Entonces, Luis XIV, el rey de Francia, el rey Sol, el rey bailarín, mandó a Laurent, a uno de sus maestros de danza, a Inglaterra para que aprendiera danzas y las trajera a Francia. Y entonces, Laurent escribió 2 manuscritos que se llaman Livre de Contredanse, y en uno nada más hay una danza, pero en el otro hay como 12 danzas. Y él se inventa esta manera nueva de escribir la danza. Entonces las parejas están una pareja acá, otra pareja acá. Entonces, o sea, aquí está la pareja y aquí hay otra pareja. Entonces dibuja en el papel el recorrido que va a hacer cada persona, cada bailarín. Y le ponen unas letras para indicar con qué pasos va a hacer ese recorrido. Aquí, por ejemplo, están las 2 parejas. Aquí vemos que retrocede, avanza y abre, ¿no?
Entonces, es una manera de escribir muy distinta a la de Playford, que simplemente lo dice verbalmente, aquí está dibujado. Y esto vamos a ver ahorita cómo se vuelve, poco a poco se perfecciona y se vuelve una nueva manera de escribir. Tenemos otro manuscrito del siglo XVII, que es aquí no puse la fecha, es de 1685, 88. Este es el único ejemplo de una mascarada completa, Le Mariage de la Grosse Catos, que era una mascarada cómica, el matrimonio de la gorda Katy, y la música es de Philidor y el manuscrito, o sea, la danza, la coreografía es de Favier. Y aquí tiene otra manera de escribir, de consignar la danza, donde pone arriba la música y aquí pone los bailarines y los movimientos que van haciendo. Tiene unos simbolitos, unos chiquitos acá, que indican si dobla la rodilla, si estira la rodilla, si salta, todo eso. En realidad, Luis XIV fue el impulsor de la danza y del desarrollo de la danza en Francia. Él fundó la Academia de la Danza, que fue la primera de las academias, antes que la de ciencias, que la de literatura. La Academia de la Danza fue la primera. Y encargó a los académicos que perfeccionaran la técnica y desarrollaran un sistema de escritura para preservar las danzas que se componían. Y se sabe que hay, por lo menos en esta época, 4 sistemas que estaban en desarrollo, sistemas de notación. O sea, todos los maestros de danza querían inventar el sistema para agradar al rey. Se sabe por lo menos de 4. Uno de ellos es el de Favier, el otro es el de Laurent, el que vimos antes, que es para country dances. Como las country dances realmente lo importante es el recorrido, aquí lo que a él le importaba mucho era poner el recorrido que hacían los bailarines. Hay el de la ES, que ese no se conoce, se sabe que el de la ES tenía ya un permiso para imprimir, pero nunca lo imprimió. Y el sistema Beauchamp-Feuillet, que es el que vamos a ver ahorita. Este es el libro donde se muestra el primer sistema de notación integral de la danza. Aquí dice con caracteres, figuras y signos demostrativos. Está publicado en París. Bueno, la primera edición es 1700. Esta que yo tengo es de 1701, que es la segunda edición. ¿Sí? Segunda edición, a la cual le aumenta un par de cositas. Y esto he puesto como ejemplo, digamos, el sistema es bien complejo. Ahora vamos a ver así para que se hagan una idea. Esto es, por ejemplo, cómo se dibuja un paso, ¿no? El pie siempre tiene que mirar hacia afuera, o sea, este es el derecho, este es el izquierdo. Este es el paso, avanza de aquí hasta acá y el pie llega a esta posición. Entonces, en realidad el que inventó el sistema fue Beauchamp. Beauchamp era maestro del rey, fue maestro privado del rey durante 20 años. Luis XIV tomaba clases de danza todos los días. Beauchamp era su maestro y además era miembro de la academia. Y aún así, cuando Feuillet publicó el libro, él se quejó y no pudo hacer nada, porque en esa época no era derecho de autor, era derecho de impresión. El que imprimía era el dueño. Y entonces hay pruebas, porque él hizo todas unas quejas, ¿no? Y sí llevó testigos que dijeron que efectivamente él había inventado ese sistema hacía como 20 años, por lo menos, y que lo usaba, pero nunca lo publicó. Entonces le dijeron, lo publicó el señor Feuillet, entonces no hay nada que hacer.
Lo que es muy genial de este sistema es que logra, por fin, consignar las 3 dimensiones de la danza. O sea, movimientos de las piernas en este caso, recorridos y duración en el tiempo. Que esa es la dificultad de escribir la danza, porque son 3 dimensiones que son muy difíciles de consignar al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos estos simbolitos, representan los pasos, ¿no? Paso con izquierda, paso con derecha, paso con izquierda. Este es hombre-mujer. Los simbolitos, estos signos chiquititos que están acá, representan los movimientos, las acciones, o sea, si se dobla la rodilla, si se estira la rodilla, si se salta, si se cae. Está el recorrido, que ahí también vemos algo parecido con Laurent, que dibuja el recorrido que van a hacer los bailarines, ¿no? Y siempre, como van a ver, son recorridos en espejo. Estaban obsesionados con la simetría. O sea, todas las danzas representaban recorridos en espejo, ya sea espejo simple, espejo invertido, espejo axial, pero siempre lo que hacía un bailarín lo hacía el otro. En un espejo, en una relación especular. Y finalmente, la duración en el tiempo. Aquí ven estos simbolitos, estas rayitas chiquititas que atraviesan la línea de recorrido, representan los compases. Entonces sabemos que esto se hace en el primer compás, esto se hace en el segundo compás, esto se hace en el tercer compás y así. Entonces tenemos las 3 dimensiones representadas. A partir de 1700, que es cuando publica el sistema, empieza a sacar cada 2, 3 años colecciones de danzas con el sistema Feuillet. O sea, la gente compraba su libro, tenía que saber leer, obviamente, el código, y se aprendía las danzas. Y luego tenemos a Rameau, Le Maître Dansé, o sea, el maestro de danza, que es un libro publicado en 1725. Ay, no sé, ya. En París, en 1725. Este libro es un libro que describe los movimientos y describe las posiciones. Entonces, gracias al libro de Rameau, combinado con el libro de Feuillet, podemos reconstruir la danza barroca con bastante precisión. Porque los signos que pone Feuillet, por ejemplo, dice se estira la pierna, pero no está especificado. Y bueno, ¿y la otra pierna qué hace, no? Yo estiro la pierna, pero ¿cómo? ¿Cómo apoyo? En cambio, gracias a Rameau, tenemos ilustraciones que nos dicen exactamente cómo debía ponerse en las piernas, cómo debían ponerse los brazos, cómo avanza de una posición a la otra. Entonces, es bien importante porque complementa la información de la notación. Bueno, les voy a hablar muy tangencialmente de lo que se hizo en Alemania. Alemania básicamente bailaba lo mismo que en Francia. O sea, en realidad la danza francesa fue la que a partir del siglo XVII se extendió por toda Europa. Es más, en Alemania los nobles alemanes hablaban francés porque les parecía que eso era lo más elegante. Y hubo publicaciones, obviamente. Hay el libro de Johann Pasch, que es de mediados, que es donde se ve esta transición desde Deleuze hasta Feuillet. Vemos, gracias a estos libros, cómo va evolucionando y cómo se va perfeccionando la técnica barroca. Y está este libro de Taubert, que es de 1717, que es básicamente un libro sobre danza barroca. Y él habla mucho y da muchos datos acerca del minueto. El minueto es una danza de la que vamos a hablar ahorita.
Bueno, he querido mencionar también el asunto de las traducciones, que me parece que es importante. Ha habido pocas traducciones. En el siglo XVII se tradujo el libro de Negri al español. Es el único libro traducido al español en la época. El libro de Negri, que se acuerdan que es de 1602, se tradujo en 1630, dedicada al príncipe, al hijo de Felipe IV. Y luego, en el barroco sí hay estas traducciones al inglés. Se traduce el libro de Feuillet, otro libro de Feuillet, que se llama Traité de la Cadence, el libro Chorégraphie, el libro de la notación, y el libro de Rameau, que es traducido por Essex. Entonces, sobre todo los ingleses tradujeron mucho en la época barroca. Los ingleses bailaban danza barroca igual que en Francia. Y bueno, ahorita les voy a mencionar, ya para terminar, el auge de la contradanza. Durante la época de Luis XIV, que fue, digamos, a partir de 1640 y tanto, que es cuando él asume el poder, y todo el siglo XVII, como él era bailarín y él organizaba espectáculos en la corte, todos los nobles estaban obligados a bailar y a tomar clase de danza, porque tenían que quedar bien, que tenían que bailar en los espectáculos del rey, tenían que hacerlo bien. Y estaban las danzas teatrales, que eran una forma muy virtuosa de la danza barroca, que es la que después evolucionó hasta convertirse en ballet. Y estaban las danzas de salón, las danzas más sencillas que bailaban las parejas en las fiestas. Entonces, cuando el minueto era la danza más importante, es una danza de pareja que se bailaba una pareja por vez, ¿sí? Entonces, salía una pareja a bailar minueto, todos estaban mirando a ver qué tal lo hace. Si no lo hacía bien, se iba a su casa a estudiar. Pero cuando murió Luis XIV, los nobles dijeron, uff, ya no tenemos que tomar clase todos los días. La danza, digamos, la danza más virtuosa, más técnica, quedó en manos de los profesionales en el teatro. Y en la corte, lo que se siguió bailando fue el minueto, que era la danza de salón por excelencia, y las contredanses. O sea, la country dance que llegó a Francia, que se llamó contredanse, y que luego pasó a España con el nombre de contradanza, y llegó a América también con el nombre de contradanza. Fue lo que se puso de moda en todas partes, no solamente en la corte, sino se bailaba en todas partes, y hubo una forma de contradanza que se llama cuadrilla. Bueno, primero el cotillón, contradanza cotillón, que es que en vez de ser una línea continua de parejas, eran 4 parejas en cuadrado. Aquí les he puesto el ejemplo de un libro español donde se ve una contradanza cotillón, una contradanza francesa se llamaba, que son 4 parejas. Y ahí se describen todas las figuras que hacen, ¿sí? La contradanza es una danza de figuras, básicamente. Y hay una... Ay, perdón, ¿qué dice? Ya. Hay un ejemplo aquí en México que es un manuscrito que es justamente un manuscrito que yo estoy trabajando ahorita. A ver, espero que lo puedan ver. Bueno, ahorita se los enseño. En la Nueva España está este manuscrito que tiene contradanzas y minuetos, que es de 1772. O sea, lo que se bailaba en América, en los virreinatos americanos, en el siglo XVIII, era esto, era contradanzas y minuetos, básicamente. Y encontramos vestigios de minuetos en todos los virreinatos, en el virreinato del Perú,
también en el de Río de la Plata, o sea, eran las danzas que se bailaban en las cortes y en las casas burguesas de América. A ver, y también en Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos llegó la country dance también en esa época. A ver, vamos a salir de acá. Ok. Ya, aquí les quiero enseñar la carátula de este manuscrito, que se llama Manuscrito García o Manuscrito de Chalco, donde se ve la fecha, por aquí arriba, aquí, se ve 1772. Es un manuscrito anónimo y es el que yo ahorita estoy investigando. Yo estoy tratando de reconstruir las contradanzas que vienen en este libro. Bueno, voy a terminar esta presentación con un texto que les voy a leer. Es breve, no se asusten. Que es un análisis una aproximación que yo he hecho a todo este mundo de los textos dancísticos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, la investigación de la danza es posible en gran medida gracias a la existencia de documentos escritos. Nos apoyamos en iconografía y en vestigios prácticos, incluso nos apoyamos a veces en las cosas que se siguen bailando ahora, porque son vestigios de lo histórico. Pero los libros son la fuente más sólida y confiable para conocer no solo la danza en sí, sino su presencia, función e importancia en cada momento del pasado. Los documentos de danza nos dicen mucho acerca de la sociedad, las costumbres, la estética, la economía y el pensamiento. Debemos entender la escritura y publicación de libros de danza como la manifestación de intereses variados y complementarios. Yo he identificado por lo menos 5 intenciones. Primero, preservar la danza. Yo creo que esa es la más importante, que es una manera de preservar una práctica tan efímera como la danza. Luego está dejar asentada la autoría, que eso también es una cosa moderna, renacentista. Satisfacer las necesidades de los jóvenes de aprender las danzas de moda, mostrar el ingenio para consignar las danzas y permitir al público aprender danzas sin maestro. Esto es bien gracioso porque hay varios libros de danza que lo dicen. Dicen, con este libro usted podrá aprender las danzas sin necesidad de maestro. O sea, para la gente que no tenía tiempo o no tenía dinero para pagarle un maestro, pues se compraba el libro y se las aprendía, ¿no? Haré un recorrido donde trataré de abordar estos aspectos. En el siglo XV, los 2 centros de creación dancística fueron Italia y Francia-Borgoña. No solamente creación dancística, sino de creación de documentos. Esto se puede explicar por la prosperidad de ambas regiones. El comercio con Oriente trajo riqueza y lujo nunca vistos desde la antigüedad y permitió la aparición de una burguesía pujante que se fue instalando en la nueva sociedad. Se crearon las cortes, donde nobles y burgueses intercambiaron privilegios gracias a los matrimonios mixtos. ¿Sí? En la Edad Media, pues la nobleza era la que mandaba, pero ya en el Renacimiento empezó a haber burgueses muy ricos que empezaron también a entrar en la sociedad. Desde fines de la Edad Media, la educación de los niños nobles incluía esgrima, equitación y danza para los varones, música y danza para las mujeres. La danza era una actividad central en las fiestas cortesanas y todo el que asistía debía saber bailar. Eso los distinguía y mostraba su buena educación. Los burgueses que no habían recibido una educación dancística desde la infancia debían ponerse al día. Tenemos noticias de escuelas de danza en Italia desde la primera mitad del siglo XV. Por ejemplo, el padre y el hermano de Guglielmo Hebreo fueron maestros de danza. Están registrados sus nombres, aunque no publicaron nada. Por otro lado, en Francia, el hecho de que un editor
a pocos años de la invención de la imprenta, o sea, Toulouse, haya decidido publicar un libro de danza, es prueba de la popularidad e importancia de esta actividad en la sociedad de la época. En ese momento, un editor se arriesgaba. O sea, si publicaba un libro era porque sabía que iba a haber compradores para ese libro. El Renacimiento italiano marcó un cambio en las artes. Los artistas se liberaron de las rígidas estructuras medievales y reclamaron autoría para sus obras. Son los primeros que firman. Esto pasó en la pintura, la música y la literatura, y la danza no fue la excepción. El mecenazgo de nobles y burgueses permitió este auge. En esa época los artistas trabajaban para unos patronos que les pagaban para producir. Los coreógrafos quisieron dar a la danza el mismo estatus que tenían las otras artes. Poder ser escrita, corresponder a cánones clásicos, a cánones numéricos. Eso es bien interesante. No lo voy a mencionar ahorita, pero es bien interesante cómo en el siglo XV, por ejemplo, y hasta el siglo XVI, la danza era descrita como un reflejo del orden numérico celestial, ¿no? Eso era algo que prevalecía por la filosofía. Los libros de danza del Renacimiento satisfacen estas necesidades. Consignan autoría, enseñan reglas de comportamiento y danza a los jóvenes burgueses, registran las danzas de moda que debían aprender para hacer buen papel en las fiestas. O también podían ser regalos preciados para sus patronos, como es el caso del manuscrito de Bruselas o el libro de Guglielmo, que no estaban escritos para que los burgueses aprendieran a leer, eran regalos, ¿no? Regalos para el patrono o encargos, ¿no? Encargos. Se cree que el manuscrito de Bruselas fue encargado para regalárselo a Margarita de Austria. Algunos de los documentos son simplemente el memoir, o sea, apuntes hechos por los maestros o los alumnos para recordar las coreografías que debían enseñar o bailar. Es el caso del manuscrito de Cervera y otros de la época, manuscrito de Nancy, hay 2 o 3 de la época, los manuscritos de los Inns of Court y otros manuscritos posteriores. Eran apuntes que el interesado pues hacía para no olvidarse, ¿no? En estos casos, los textos asumen que el lector sabe de qué se está hablando, o sea, no explican cómo se hacen los pasos, simplemente consignan rápidamente las coreografías. Lo cual supone un reto para nosotros, además, porque leer estos apuntes que asumen que nosotros ya sabemos cómo se hacían, pues nos supone un problema, ¿no? Hay que hacer estudios comparativos, ¿no? Comparar diferentes documentos para poder entender de qué están hablando. Otro elemento digno de tomarse en cuenta es la forma de consignar la danza. Lo primero es dotar a la danza de un vocabulario. Se da nombre a los pasos de danza, se describe su ejecución, se especifica la duración en el tiempo de cada uno de ellos, se les da una letra o un signo para referirse a él. Se nombran los géneros y los ritmos. La danza se convierte en un lenguaje, en ese sentido, ¿no? La forma de consignar la danza depende directamente del tipo de danza. Cuando los recorridos son invariables, o sea, por ejemplo, los círculos descritos por las bajas danzas del siglo XV, ¿no? Es un círculo, entonces no tienen que describirlo porque todo el mundo sabe que no va a haber variantes de esa forma, ¿no? Si los pies no realizan movimientos especiales, no es necesario hablar de ello. Pero la manera de representar el espacio y el tiempo es, creo yo, reflejo de una concepción del mundo de cada época. Por ejemplo, la notación Beauchamp-Feuillet refleja el racionalismo del siglo XVII, con su afán por describir los elementos constitutivos de la danza de manera clara y distinta, como diría Descartes. Cada página de una coreografía es un plano cartesiano con medidas y coordenadas. Yo creo que el sistema Beauchamp-Feuillet logra esa perfección
por ese pensamiento racionalista de la época. La danza, después de todo, es una actividad humana que expresa la estética, el pensamiento y las relaciones sociales de su época. El hecho de escribir la danza es, por un lado, una iniciativa personal, pero también es una expresión de necesidades artísticas y sociales. La escritura de la danza no es una línea continua. Cada época y región se orientan en un sentido distinto. En Francia, la notación coreográfica siempre estuvo ligada a la música. Ven, desde del siglo XV, donde cada letrita corresponde a una nota, hasta Beauchamp-Feuillet, donde la relación música-danza está perfectamente indicada, siempre están las partituras ahí. En Italia se mencionaba mucho el contexto filosófico, cultural y social, como vimos en Domenico, en Caroso, en Negri. Me voy a parafrasear a mí misma, diciendo que si bien la escritura de la música ha tenido un desarrollo ininterrumpido desde el siglo X, la danza no ha tenido esa suerte y quizás nunca la tendrá. La música se maneja en dos dimensiones, alturas y duraciones. En cambio, la danza se maneja en tres dimensiones. Las notas son las mismas, cualquier tipo de música que se haga siempre van a ser las mismas notas. En cambio, el movimiento varía muchísimo, ¿no? Con el pie podemos doblar de una manera o de otra, podemos saltar de una manera o de otra, siempre el movimiento va a ser distinto. Entonces, cada estilo de danza necesita una manera distinta de describirlo y de consignarlo. Bueno, entonces, hasta aquí está mi presentación. Muy interesante, Magdalena. Realmente, bueno, sé que hay mucha gente interesada en el tema, pero para nosotros los legos que no tenemos, que nuestro trabajo es sobre edición y más concretamente corrección de estilo, es envidiable un poco porque en corrección de estilo no hay historia de nada, no tenemos historia, ni hay anotación, apenas estamos haciendo todo eso. Entonces, es muy interesante este trabajo que se fue haciendo a lo largo de los siglos para el movimiento, ¿no? Y además, como dices, en una triple dimensión, que es lo más importante. Sí. Yo pensaba, si nosotros es una sola dimensión, porque es lo escrito, ¿cómo no lo registras? Porque no se ha hecho, ¿no? Sí. Si tienen comentarios, bueno, voy leyendo. Ana Navarrete comenta, el que se hayan escrito libros de danza tan tardíamente, es decir, en la Edad Media, ¿a qué se debe? Porque la danza es quizá una de las primeras manifestaciones artísticas, pero muchas de estas se perdieron por no estar escritas precisamente. Entonces me parece extraño que siendo una manifestación antigua y que es parte de la cotidianidad se haya plasmado por escrito tan tarde. Mira, no tenemos noticia de que se haya escrito antes del siglo XV. Posiblemente en el siglo XIV hubo algo, pero por ejemplo tenemos en los griegos, hay descripciones de la música y hay mucho dibujo, hay sobre todo, por ejemplo, en la cerámica, hay muchos dibujos de bailarines, pero hasta donde sabemos no se escribió la danza, se escribió ¿cómo se llama esto? Los órdenes musicales, y se supone que cada danza correspondía a uno, pero hasta donde sabemos, los griegos tampoco escribieron, los romanos tampoco, simplemente describían espectáculos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los griegos tenían la danza pírrica, que era una danza de espadas, una danza que simulaba la guerra, pero no se sabe, o sea, lo que se sabe, por ejemplo, de la Edad Media, es que eran danzas circulares, que además viene desde muy antiguo, o sea, todos los pueblos paganos hacían danzas rituales, danzas propiciatorias, que generalmente eran círculo. Y de hecho hay un detalle que es
que es interesante de reflexionar, porque en el hemisferio norte la bóveda celeste se mueve en sentido del reloj. Cuando la iglesia cristianizó a los pueblos paganos de Europa, prohibió ese movimiento porque lo consideraban pagano. Entonces, todos los círculos, ya a partir del Renacimiento, a partir digamos, lo que se conoce, ¿no? Son contrarreloj para ir contra esa tendencia, digamos, de movimientos que tienen que ver con lo celestial, ¿no? Con los astros, que era lo que tenía que ver también con la agricultura, con la magia, o sea, pero no hay realmente registro. Seguramente en el siglo XIV hubo ya escritura de danza, solo que no ha perdurado nada. Del siglo XIV sí tenemos varias partituras musicales de danzas. Sabemos cómo se llamaban las danzas, pero no sabemos cómo se bailaban. De repente por ahí aparece un documento, no sé. Pero de que ha habido interés por escribirla, pues sí tiene que haber habido. Ahora, como les dije al principio, el pueblo no escribía. Para empezar, no tenía ni papel, o sea, el papel era un objeto de lujo. Entonces, difícil escribir, ¿no? Solamente escribía la gente que tenía pues este acceso a eso, ¿no? Y no sé si la danza popular pues se transmitía de padres a hijos y se bailaba en las fiestas y se aprendía naturalmente, ¿no? Bien, gracias. Andrea Espinosa pregunta cuál es el nombre del artículo de investigación que leíste. Y te hago un comentario, Carlos, si quieres hacer un comentario, preguntar, porque no vamos a abrir micrófono, solamente a leer lo que escriban, ¿no? Entonces, el nombre del artículo, de lo que leíste. ¿Cuál? Lo que leíste al final. Ah, no, eso lo escribí yo. Pero no forma parte de tu ponencia de Chalco, o es parte de lo que estás trabajando ahora. No, lo que leí al final lo escribí, es la conferencia, digamos, que escribí para presentar hoy. Para no, hoy. Sí, no, lo de Chalco es un trabajo que estoy haciendo ahorita. Bueno, empecé hace poco más de un año con ese trabajo. Expuse una parte, las primeras, digamos, las primeras cosas que encontré, las expuse el año pasado justamente en el encuentro de danzas del pasado que organizamos en noviembre. Y este año voy a volver a presentar lo que he avanzado desde el año pasado. O sea, es un trabajo que estoy haciendo, que apenas tiene un año y medio, digamos, que lo estoy trabajando, ¿no? Es un trabajo de reconstrucción de las danzas del manuscrito de Chalco. Muy bien. Igual, si puedes compartirlo para que pudiéramos nosotros también compartirlo en nuestro boletín, hacérselos llegar a todas las personas que están ahora. Sería interesante, a reserva de que también lo publiques en las revistas especializadas, ¿no? Sí, bueno, las ponencias del año pasado están grabadas en la página del CENART. Todo el encuentro está grabado. Ahí está la ponencia que presenté el año pasado. Y la de este año apenas la voy a presentar. Bien, pero esto que leíste ahora, bueno, son felicitaciones las que te hacen, Magdalena, Carolina. Lo que puedo hacer es mandarte el texto que leí. Sí, ya, para publicarlo. Sí. Okay. Sí. Carolina Bornachi, excelente, maestra, muchas gracias. Libertad Paredes también, gracias por compartir. Peggy Murray, gracias, muy lindo. Berta María Hernández, también muchas gracias, Magdalena. Cecilia Alonso, excelente ponencia. Dora, también, magnífica presentación. Preguntas propiamente no hay, ¿verdad? Pregunta Julio Enrique Torres si existe algún libro escrito de Jean Baptista Lully. No, bueno, aparte de la música, ¿no? Pero que yo sepa, él no escribió nada. O sea, como texto teórico, dice, ¿no? Sí. No, él colaboró con todas las obras
de Luis XIV, o sea, él era el músico oficial, ¿no? Del rey Luis XIV. Entonces él escribió música para las óperas, para las obras de teatro, y él trabajó en colaboración con los coreógrafos del rey. Lo que pasa es que las danzas, casi todo lo que hizo Lully es previo a 1700. Entonces, el sistema de notación se publicó en 1700. Entonces, todas las danzas que se estrenaron antes no están escritas. Hay algunas que sí están escritas, pero no sabemos si son las que se bailaron en ese momento o si fueron coreografiadas después. Por ejemplo, hay una danza que es l'entrée d'Apollon, que es la entrada supuestamente con la que Luis XIV se presenta como el Rey Sol, como el Sol, ¿no? Que de ahí le viene el nombre de Rey Sol. Él a los 14 años debutó, digamos, bailaba desde los 5, pero a los 14 años debutó en esta obra, que era el Ballet de la Nuit, que duró toda la noche. Es un ballet que duró toda la noche, y cuando amaneció, apareció él vestido de Apolo, como el sol, y bailó una entrada de ballet. Esa entrada de ballet está escrita en notación Feuillet, pero no sabemos si es la misma que bailó el rey, porque el rey bailó eso pues en 1645 o 50, ¿no? Y la notación se inventó 50 años después. No sabemos si es la misma danza que bailó él, pero está coreografiada. Y así pasa con muchas otras danzas que corresponden a óperas compuestas antes de 1700, cuya coreografía está escrita después. Registro, muy bien. Beto Luna pregunta si la contradanza está considerada como danza en l'air. No pronuncio el francés. Ajá. No. No, la contradanza es un género. Cuando se dice en l'air significa en el aire, ¿no? Entonces, es que hay varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, la basse dance, que es la danza estas del siglo XV que vimos al principio, se llama basse dance, o sea, baja danza, porque no salta, porque se mantiene siempre en el suelo. Y se supone que hay el pas de Bourrebon o la danza alta que sí era saltada, que de esa no hay registro. Lo que se ha registrado es la baja danza. Y luego la palabra en l'air, o la frase en l'air, se refiere a cuando se levanta la pierna. El pie en l'air significa el pie en el aire. No es un género. La contradanza es un género. Es este género que les mencionaba, que son danzas de parejas que realizan una serie de figuras, que eso es realmente lo atractivo de la contradanza, ¿no? Que tiene todo un repertorio de figuras inmenso, y que además se va complejizando con el tiempo. O sea, por ejemplo, en el siglo XVIII hay montones de libros de contradanzas en España. O sea, es un furor que hubo por la contradanza en el siglo XVIII, ¿no? Y por eso llegó a todas partes, ¿no? Pero es un tipo de danza, es un género, vaya, ¿no? Que siempre tiene esa forma de parejas, ya sea parejas en línea, una tras otra, o parejas en cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Judith Sanz pregunta si se compartirá la presentación. Sí, ténganos un poco de paciencia, la grabamos y pasamos a que la editen, pero pues esto está un poco lento, este trabajo de edición para luego subirlo a YouTube. En cuanto la subamos, les avisamos porque tenemos el correo de todos para que estén enterados de cuándo lo estaremos compartiendo. Carlos Iván Santana pregunta, dice que le gustaría saber si puede tener contacto contigo, Magdalena. Él estudia en la ENA y quiere trabajar culturas afroamericanas en México, pero lo quiere estudiar desde una perspectiva dancística. Okay. Claro que se puede, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, mi Este, correo, en todo caso, ¿no? si quieres, si quieres anotar ahí o A nosotros ver, se lo damos anoto mi para quienes correo. quieran tener contacto con la maestra Magdalena, que es pues muy interesante. A ver, ahorita les voy a anotar mi correo. Ajá. Mientras lo escribes, Melba comenta si alguno de estos libros se han encontrado en México, más bien pregunta. El manuscrito de Chalco es nuestro referente para reconstruir danzas de la Nueva España. Es una pregunta. Sí, realmente es el único libro, es el único texto. O sea, hay una colección de danzas, pero solamente está la música, que es el Códice Saldívar. Vienen las danzas, vienen el nombre, hay fandangos, hay muchas danzas españolas porque escribió este manuscrito para guitarra. Entonces hay muchas danzas que son españolas, pero hay otras que ya son mestizas. Por ejemplo, está el fandango, están los cumbés, está zarambeques, o sea, hay varias que son ya una expresión popular de aquí, pero la danza no está descrita. Lo único que hay realmente en danza, desgraciadamente, son las referencias, ¿no? O sea, aquí, a pesar de que ya existía el método, el sistema de notación, aquí no se usó. Entonces no hay ninguna danza anotada con ese sistema. Eh, lo único que conocemos, por ejemplo, es las prohibiciones, ¿no? O sea, las prohibiciones que hacía la iglesia, ¿no? Que decía que no deben bailar zarabanda porque en la zarabanda es lasciva y cuando bailan las parejas se juntan los ombligos y hacen movimientos de brazos muy obscenos. O sea, eso es lo único que sabemos realmente, ¿no? Y ve tú a saber qué cosa era para ellos tener los ombligos juntos. O sea, de repente era medio metro, pero ya les parecía demasiado, ¿no? Este, pero sí, realmente el manuscrito de Chalco, hasta donde yo sé, es el único que sí consigna danzas. Las consigna de una manera bien difícil de interpretar, muy confuso a veces, ¿no? Pero vaya, es lo único que hay. Y algunas están un poco más claras que otras, ¿no? Y tiene la música, que eso también es bien importante. O sea, Claro. les voy a enseñar un ejemplo. Este es mi fotocopia del manuscrito. Viene, por ejemplo, aquí la música y abajo, escrito a mano, la descripción de las figuras que se deben hacer. En este caso, pues es una descripción bien larga, hay unas que son cortitas. O sea, hay unas que parece que ni siquiera están terminadas, ¿no? Lo que hizo este señor fue escribir todas las músicas, o sea, hay 180 y 160 y algo, creo, pero no todas tienen descripción. O sea, se ve que lo que él hizo fue escribir todas las músicas con su título, ¿no? El título de la danza, y luego fue escribiendo las coreografías. Entonces, no todas las músicas tienen esa descripción. Más o menos la mitad de las 180, digamos que hay, 160, la mitad tiene coreografía y la otra mitad no. La otra mitad solamente la música. Pero son bastantes. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Nada más Javier Juárez comenta, dice, lo que ha comentado es algo importante porque la mayoría de nosotros no los conocemos y el enseñar y conservar o transmitir una danza sigue siendo igual de difícil que al principio. Agradecemos que haya compartido sus investigaciones con nosotros. Eric García dice, muchas gracias, maestra. Mi pregunta es si existe algún estudio que junto a los manuales de danza haya recurrido a la iconografía para una reconstrucción más sólida de las danzas. De ser así, ¿podría compartirnos al respecto? Saludos. Sí, los que recurren a iconografías son, como les dije, Arbó, a ver, está Ramón, que es
el que dibuja, o sea, acompaña las explicaciones con imágenes, ¿no? De cómo se hacen cómo está la posición del cuerpo, y después hace también una indicación de cómo se mueven los brazos. Por ejemplo, aquí tienen uno donde está el hombre en equilibrio, cómo están los brazos. Y el movimiento de los brazos, que también lo hace de una manera muy, muy bonita. Acá. O sea, los brazos se mueven así. Siempre es un círculo. Entonces, el brazo se mueve en un círculo desde el codo y la otra mano hace un círculo con la muñeca. Entonces aquí dice rond de coude de haut en bas, o sea, círculo de codo de arriba hacia abajo. Y entonces con las letritas describe el recorrido del brazo, digamos, ¿no? Ese sería el ejemplo de digamos, el uso de la imagen como ayuda, ¿no? Para mostrar lo que se está describiendo. Y el otro es el de Arbó, que ahorita lo tengo allá, si quieren lo traigo, pero el libro de Arbó, que tiene todos estos monitos donde dibuja la posición de la pierna, digamos, en cada paso, ¿no? Pues es realmente muy interesante. Yo creo que vale la pena continuar más adelante con este tipo de charlas, de divulgación para pues los no especialistas. Uno es para los especialistas, otro para los que no lo somos, pero nos nutre muchísimo porque pues es parte de la cultura, ¿no? Entonces, por lo pronto queremos darte las gracias, invitar también a todas las personas que están aquí con nosotros a que continúen. Hacemos videocharlas cada semana, todos los jueves, y la próxima videocharla que vamos a tener es un tema completamente alejado de lo que estamos aquí viendo, que es muy polémico, pero que no deja de ser interesante porque también refleja una época, y es una clase gratuita que va a dar la maestra Guadalupe López sobre el lenguaje incluyente y no sexista, más allá de las y los. No es una discusión gramatical, no es una discusión lingüística, sino es una perspectiva y habrá que verla. La siguiente semana tenemos la charla para seguir un poquito de historia, pero esto es sobre la historia de las matemáticas con el maestro Alejandro García Diego, que va a hablar sobre ello, y después entraremos en una fase interesante que los invitamos mucho porque va a ser cada semana vamos a mostrar una clase de los maestros del diplomado. Para los que no nos conocen, tenemos un diplomado, el primero, más bien, especializado en la corrección profesional de estilo editorial. Y entonces en septiembre empezaremos con esto de los maestros del diplomado. Les estaremos mostrando, les estaremos anunciando. No sé si quieras decir algo más, comentar algo más, Pues mira, nada más agradecerles muchísimo la invitación y a todos los asistentes. De verdad, yo me siento muy emocionada de que haya tanta gente interesada en este tema, que no es muy, muy conocido, muy difundido. Y me da pues mucho gusto que haya entrado tanta gente y que haya habido preguntas y comentarios. Y muchísimas gracias a ti, Ana Lilia. Y seguiremos aquí. Sí, Libertad está aplaudiendo. Lo que hacemos nosotros, Libertad, y los que quieran prender la cámara, tenemos una costumbre de hacer el aplauso silencioso para que te llegue en el alma. Y esto es así. Entonces, pues muchas gracias, Magdalena, un abrazo. Muchas gracias por compartir tu saber y seguimos aquí. Gracias. Muchos aplausos que te están dando para que lo recibas hasta el corazón.
Ahí ya veo a mi nieta mirando ahí a mi hijo. Ah, mira, muy bien. Si quieren prenderlas de más su cámara para que pueda verse más y tomemos también una captura de pantalla y para que lo recuerde Magdalena, más allá de lo grabado, tener esto también así. Pues, Magdalena, muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Chao. Los esperamos, sigan regresando con nosotros, no nos abandonen. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Ana Lilia. Gracias a ti. Y estamos en contacto, ¿sí? Muy Y bien. me avisas para la próxima conferencia que van a tener. Sí, te aviso a ver si te conectas. Ya. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.